Tal y como prometimos, en Fotocasa queremos hacerles llegar a los madrileños todas las propuestas en materia de vivienda de cada partido. Por eso tenemos con nosotros a David Pérez. Él es consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. La relación de los jóvenes es cada vez más difícil, cada vez tardan más en emanciparse. De hecho, el 40% de ellos aún vive con sus padres. ¿Qué les pueden ofrecer ustedes que no les hayan ofrecido ya? El problema de la emancipación, la verdad es que yo creo que es uno de los grandes asuntos pendientes en España y también en la Comunidad de Madrid, porque acaba afectando al mayor problema que existe en España ahora mismo, que es el problema de la natalidad y el problema demográfico, donde ya el reemplazo generacional está casi ya comprometido y en muchos sitios verdaderamente ya muere más gente de la que nace. Entonces, yo creo que esa política requiere mucha atención de las administraciones. Bueno, pues indirectamente la emancipación facilitaría que esos jóvenes pudieran emanciparse antes y al mismo tiempo pues formar una familia, que les diera tiempo a formar una familia, porque actualmente lo que ocurre también es que muchos jóvenes se casan ya tan tarde o deciden formar su familia tan tarde que ya muchas veces no les da tiempo casi a tener hijos, ¿no? Por eso es tan importante fomentar políticas de emancipación. ¿Cómo? Nosotros tenemos el Plan Vive, que es un plan de alquiler para jóvenes a precio reducido, que es un plan pionero en España, que ya está aprobado, es un plan pionero que hemos tardado 1 año y medio en construir y que yo estoy convencido de que va a ser una referencia, porque nunca se había hecho en España una fórmula mediante la concesión de construir esas 25.000 viviendas para jóvenes y que les permita acceder a esa vivienda en alquiler a un precio reducido, pues también acorde con la situación de los sueldos y muchas veces también del desempleo que está aumentando en España. Hablando precisamente de los sueldos, los madrileños destinan un 56% de su salario para pagar el alquiler de sus viviendas. Ustedes, por decirlo así, han dejado que esta cifra haya subido durante su legislatura. Bueno, depende de los informes que se consulten, efectivamente. Datos de Fotocasa. Apuntan, lo sé, y para nosotros, antes lo comentaba con vuestros compañeros, suelen ser unos datos que solemos utilizar en nuestro trabajo y en nuestras decisiones, e incluso en nuestros debates parlamentarios, aunque a algunos no les guste, con lo cual para nosotros es una referencia importante. Pero lo cierto es que eso es un problema que ocurre en toda España. Existe una necesidad de dedicar una gran parte de los salarios a la vivienda, y eso es algo que efectivamente dificulta mucho ese acceso a la vivienda. Nosotros, ¿qué creemos que hay que hacer? Hay que trabajar fomentando la oferta. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, durante los años que, por ejemplo, en la capital gobernó Carmena, la alcaldesa Carmena, con el PSOE, se paralizó toda la actividad urbanística. Eso significó que al no haber oferta se dispararon los precios. Al dispararse los precios, es más la cantidad que tienes que dedicar tanto en venta, en compra, como en alquiler, a ese acceso a la vivienda. Nosotros estamos haciendo lo contrario, fomentar la oferta. ¿Cómo? Flexibilizando el urbanismo. Al mismo tiempo hemos desbloqueado los desarrollos del sureste. Hemos desbloqueado también e impulsado Madrid Nuevo Norte y, como te decía, hemos puesto en marcha el Plan Vive, que impactará en la oferta de la comunidad, porque hablamos de 25.000 viviendas, pero sobre todo que son 25.000 viviendas que darán oportunidades a jóvenes que a lo mejor no podrían pagarse ese alquiler y ahora van a pagar. Así es la forma que podemos nosotros ayudar, además de con ayudas fiscales. Eso le iba a preguntar, ¿hay alguna medida con la que ustedes propongan que se pueda bajar el nivel del precio del alquiler, de las rentas? Sí. Desde la parte pública, efectivamente, ofreciendo esas viviendas del Plan Vive a un precio reducido, aproximadamente en torno al 50-60% del precio de mercado, ¿vale? Pero también actuando sobre todo lo que rodea la vivienda. La vivienda no puede aislarse. La vivienda, por ejemplo, si un joven no tiene empleo, difícilmente va a poder acceder a una vivienda. Por tanto, lo que hay que hacer es trabajar también en el empleo. Y ahí es verdad que los gobiernos del Partido Popular, y aquí está la Comunidad de Madrid, como la comunidad líder en creación de empleo, en, por ejemplo, recepción de las inversiones que vienen a España. Esto muchas veces no lo contamos, pero es importante saberlo. De todas las inversiones que vienen a España, y que antes pues, nos repartíamos con Cataluña y otras comunidades autónomas, ahora ya viene el 80% a Madrid. Eso significa que en Madrid verdaderamente se genera la confianza suficiente, la situación económica es lo suficientemente favorable, porque las políticas liberales que hemos hecho de bajadas de impuestos, de colaboración público-privada, de supresión de burocracia y de obstáculos a la iniciativa privada,
pues han hecho que seamos una comunidad pujante, una comunidad líder, ¿vale? Y eso es, yo creo, el camino para que haya más empleo y, por tanto, más oportunidades. Y la vivienda, para que bajen los precios, aumentando la oferta. Insisto, cuando se restringe la construcción, como hace la izquierda y como proponen los partidos de izquierda, aunque luego no se atreven a venir a los debates para explicarlo, pues lo que ocurre es que suben los precios. ¿Por qué? Porque no hay oferta. Entonces eso está pasando, por ejemplo, y se está poniendo de manifiesto allá donde la izquierda y la extrema izquierda está estableciendo, por ejemplo, topes en los precios de alquiler, tasas como en Barcelona, políticas confiscatorias o expropiatorias. Todo eso, todas esas medidas que tiene la izquierda acaban perjudicando a la vivienda porque la gente retira sus viviendas del mercado de alquiler, por tanto suben los precios de alquiler. No se puede construir porque se lo paralizan, por tanto las pocas viviendas que hay suben los precios. Si queremos que la gente pueda acceder a la vivienda, tenemos que mejorar la oferta para que los precios bajen. Me gustaría trasladarle una propuesta que hemos realizado en una encuesta recientemente y que hemos presentado, en la que los propietarios particulares de vivienda en alquiler dicen que estarían dispuestos a aceptar el intervencionismo del Estado a cambio de que se agilicen los procesos de desahucio para poder recuperar sus viviendas en un plazo inferior a 2 meses. ¿Esto sería posible? Si ustedes llegan al Gobierno, ¿podrían darle este trueque? Primero de todo, nosotros estamos en contra de los topes en los precios de alquiler. Estamos en contra de las políticas intervencionistas, pero no por una cuestión ideológica, que también, sino porque por una cuestión práctica. Allá donde se han puesto en marcha, por ejemplo en París o en Berlín, donde por cierto en Alemania acaban de ser declarados inconstitucionales, pero más allá del tema ideológico o incluso legal, está el tema práctico, donde se han implantado, lo que han provocado son, primero, que se haya reducido la oferta, por tanto, se hayan subido los precios y haya aumentado el mercado negro. Y una retirada aproximadamente de un 20% de las viviendas del mercado de alquiler. Por tanto, si no funciona donde se ha aplicado, ¿por qué se empeñan en querer implantarlo? Nosotros aquí no lo vamos a implantar en la Comunidad de Madrid. Las competencias en materia de vivienda las tenemos nosotros. El Gobierno habla de todas estas medidas, aprueba decretos, por ejemplo, que luego, por cierto, no cumple en lo que tiene que ver con la protección, por ejemplo, de los que alquilan una casa y no se la pagan sus inquilinos. Bueno, sin consultarnos a las comunidades autónomas. A mí nunca me ha reunido pues el Ministerio para poder definir unas políticas que son nuestras, son competencias de las comunidades autónomas. Y ya lo digo, y termino esto. Primero, creemos que no se deben establecer medidas intervencionistas y topes en los precios de alquiler. Segundo, por supuesto, nosotros hemos propuesto en el Congreso que se facilite el desahucio de aquellas viviendas que están ocupadas, por ejemplo, y sin embargo ha sido el PSOE, Podemos y bueno, en los grupos de izquierdas los que han votado en contra. Aquí en Madrid estamos luchando contra la ocupación con instrumentos eficaces, pero claro, necesitamos que el Gobierno de la Nación deje de apoyar a los ocupas y empiece a proteger a sus víctimas. Señor Pérez, usted ha reiterado que las competencias de vivienda son suyas. Mientras ustedes gobiernan y si llegan otra vez, si repiten en la comunidad, mientras lo hacen, mientras gobiernan, sigue habiendo familias en Madrid sin acceso a una vivienda digna. ¿Es esto un fracaso de su gobierno, de su gestión? ¿Cómo lo ven ustedes? En toda política de vivienda hay varias partes. Estamos hablando ahora, con la pregunta que me planteas, de la política social. La Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma que tiene el mayor parque de vivienda social en la ratio por habitante de toda España, más de 23.500 viviendas y aumentando. Por tanto, nosotros la respuesta social la aportamos. Luego tenemos... Parece insuficiente. Bueno, insuficiente, pues siendo insuficiente es la mayor de España, la más comprometida de España y además aumentando, porque nosotros ahora hemos pedido fondos a la Unión Europea precisamente para seguir haciendo realojos, por ejemplo, de los poblados que todavía quedan chabolistas. Ya hemos realojado, por ejemplo, a 150 familias de la Cañada Real, esto en estos meses, de hace 2 o 3 meses. Seguimos, incluso cada semana realojamos alguna familia más. Hemos suscrito el convenio ya para el realojo y desmantelamiento del poblado de las Sabinas y, por tanto, desde el punto de vista de los poblados chabolistas seguimos trabajando. Por supuesto que nos gustaría ir mucho más rápido, pero bueno, somos, insisto, la comunidad de España que más fondos, que más medios, que más recursos pone a la política de vivienda social. Y eso son datos.
¿Qué es lo que dificulta que no se pueda ir más rápido realojando a esas familias de la Cañada Real? Bueno, hay trazado un pacto por la Cañada Real que tiene su propia hoja de ruta, que acordamos todos los partidos políticos, y yo, desde que he llegado a esta consejería, lo que estamos haciendo es ejecutarlo. Y lo primero que tocaba era realojar esas primeras 150 familias del sector 6, que es el que compartimos con la capital, y ya se ha producido, y ahora ya estamos en los siguientes tramos. Es imposible abordarlo todo de una forma, por decirlo así, directa, porque no hay administración que sea capaz de realojar a más de 7.000 personas en un plazo muy corto de tiempo. A pesar de todo, las instrucciones que yo he dado a todos los responsables que se ocupan de este aspecto es que acorten los plazos al máximo y que cuanto antes acabemos con ese poblado, mejor. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, es un poblado que lleva 60 años gestándose, no se resuelve en un año. Y quien proponga resolver en un año probablemente esté engañando. Y 6 meses sin luz, por cierto. ¿Cuáles son los plazos entonces? Si repiten el día 4, ¿van a pasar otros 6 meses sin luz estas familias? Estas familias... En las que hay 1.800 niños. Sí. ¿Usted sabe que no es competencia de la Comunidad de Madrid la luz de ese poblado? Sí, pero Bien. igualmente Entonces, la vivienda no sí que es competencia ¿vale? suya. Sí, la vivienda sí, y la infravivienda también, y por eso estamos realojando a esas familias. Pero el problema de la luz, el problema del suministro eléctrico, viene derivado de que hay unas plantaciones de droga que se han creado allí en la Cañada Real y que están drenando ese suministro eléctrico con una demanda que quintuplica la capacidad de la propia línea para arrastrar esa electricidad, con lo cual saltan los plomos, como en una casa cuando uno enchufa demasiadas cosas, ¿vale? Entonces, nosotros, aunque quisiéramos, no podríamos desmantelar esas plantaciones ilegales de droga. Por eso fuimos la primera administración en alertar sobre esta situación y convocar a la delegación del gobierno, que es la responsable de la seguridad, y decirle, es necesario desmantelar esas plantaciones. La delegación del gobierno estuvo de acuerdo, esa era la solución, y se comprometió a hacer un plan de choque policial, desmantelar esas plantaciones, y yo aseguro que ese mismo día, esa misma noche, hubiera vuelto la luz. Sin embargo, la delegación del gobierno nunca cumplió su palabra. Y nosotros, aunque queramos, y yo querría, se lo aseguro, yo, como cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad, no está satisfecho sabiendo que hay unas familias sin luz. O sea, no somos unas personas malas, que es que seamos indiferentes ante eso. Pero es que aunque yo pueda, no tengo las competencias, porque la competencia en materia de seguridad ciudadana y en el desmantelamiento de esos poblados de la droga lo tiene la delegación del gobierno. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, que por su decisión de no cumplir su compromiso, ha permitido que esas familias pasen todos esos meses sin luz. Yo he hecho todo lo posible, pero lo que no está en mis competencias no puedo hacerlo porque estaría prevaricando. ¿Cuál es la solución para todas esas familias que son desahuciadas? ¿Qué pasa después? Bueno, nosotros lo que ofrecemos son los recursos sociales de la Comunidad de Madrid. La Agencia de la Vivienda Social pone a disposición de ellos las viviendas que muchas veces tienen un coste prácticamente simbólico. Es más, ahora durante el periodo del COVID, aquellas familias que se han visto afectadas por el COVID, les hemos dejado la vivienda a un precio que eran 45 euros al mes aproximadamente. Una forma de ayudarles a los que peor lo estaban pasando, ¿no? Por tanto, nosotros les ofrecemos ese recurso y ese es el camino. La Administración, la parte que tiene que ver con el derecho constitucional a la vivienda, es muy importante para mí ese aspecto, el de aquellos que es que no pueden acceder a la vivienda. Ahí es donde la Administración tiene que estar y la Comunidad de Madrid está. Y muy rápidamente, señor Pérez, parece que en la comunidad hay más de 200.000 viviendas vacías. ¿Qué proponen ustedes hacer a este respecto? Bueno, lo primero de todo, nosotros estamos en contra de la intervención pública en el mercado de alquiler o en el mercado de la vivienda y en la propiedad privada. Es decir, si estuviéramos en Venezuela o en la sede de Podemos o en Moncloa, podríamos decir exprópiese. Pero como esto es una democracia y hay un derecho constitucional también, que por cierto prevalece, que es el derecho a la propiedad, pues nadie puede disponer ni obligar a la gente como pretenden las legislaciones que propone la izquierda, que proponen confiscarles, proponen expropiarles, proponen ocuparles. O sea, eso no se puede hacer en una democracia. Primero, es inconstitucional. Entonces, bueno, pues si alguien tiene una vivienda y la tiene vacía, a lo mejor lo que hay que hacer es incentivar que, por ejemplo, pueda decidir, hay que respetar la libertad de la gente, ponerla en alquiler, pero claro,
Para eso hay que poner unas facilidades, una seguridad jurídica que la izquierda compromete, unas ayudas fiscales que la izquierda elimina y facilitar a lo mejor, por ejemplo, que esas viviendas puedan estar en alquiler. Esa sería una solución, pero siempre respetando la libertad de la gente. Ya por último, ¿cómo calificaría usted que un gobierno autonómico venda viviendas sociales a grandes tenedores en lugar de destinarlas a colectivos vulnerables? Bien, esto es algo que efectivamente ocurrió. Hay que explicar por qué eso no se ha contado y quiero aprovechar esta oportunidad para hacerlo. Adelante. Que eso ocurre desde que el gobierno del señor Zapatero, es decir, el gobierno del Partido Socialista, en el año 2015, en su plan de vivienda, pues aprueba que se puedan vender las viviendas sociales a este tipo de fondos. Eso lo aprueba el Partido Socialista Obrero Español en su plan de vivienda estatal. Y efectivamente, a partir de esa aprobación del PSOE, empiezan algunas comunidades autónomas, incluyendo la de Madrid, a vender eso. Eso pertenece a una etapa anterior a la del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y nosotros, nada más comenzar esta legislatura, lo primero que dijimos fue que nosotros no íbamos a recurrir a eso. Y de hecho no lo vamos a hacer, ni lo hemos hecho, ni lo haremos nunca, porque no consideramos que eso sea una prioridad en nuestra política de vivienda. La nuestra es facilitar la vivienda a los jóvenes a través del Plan Vive, reforzar los presupuestos de la rehabilitación para ese 1.600.000 viviendas que ya necesitan una rehabilitación en nuestra comunidad y actuar para facilitar que haya más oferta a través de ayudas fiscales, a través de eliminación de trámites burocráticos y de la flexibilización urbanística. Esa es nuestra posición y lo otro pues no entra dentro de nuestras políticas ahora. Gracias por compartir sus propuestas con nosotros. David Pérez, consejero de Vivienda y Administración Local del Partido Popular. Mucha suerte en estas elecciones. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias.